Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio en que hablamos sobre arte y entretenimiento. Y como no todo es cine y además el alboroto por los premios Oscar ya pasó, hoy vamos a hablar de lecturas. Ya hicimos un programa sobre algunas de las lecturas que tuve ocasión de aprovechar y disfrutar en este verano que estamos transcurriendo. Y hoy traigo otros libros, dos de ellos nuevos, de reciente edición, otro una reedición del año, del año 50 y pico o 60. Y los tres son estos que les voy a mostrar. Para empezar, Paralelo 42 de John Dos Passos, en una edición que compré a través de Mercado Libre. No estoy haciendo promoción nada, Mercado Libre cobra y bien, pero bueno, está muy bien, así que como tiene que ser. Es una edición que tiene ya sus años. Otro de los libros es Tus pasos en la escalera, de Antonio Muñoz Molina. Y el último es un libro que realmente me fascinó, que se llama Clases de Literatura Rusa, de la autora argentina Silvia Iparraguirre. Vamos a empezar con John Dos Passos y Paralelo 42. Es muy interesante todo lo que John Dos Passos en la década del 20, antes y durante la Primera Guerra Mundial, escribiera sobre ese hombre que había llegado a América a través de los inmigrantes, que venía a ser su destino, a hacer lo que en algún momento hemos llamado el self-made man americano. Es muy interesante porque yo ya había leído los libros de John Dos Passos en casa de mi madre. Esos libros desaparecieron, no sé dónde fueron a parar, y quise revisar porque hice un programa sobre autores de la década del 20 que hablaron sobre aquel momento de euforia del norteamericano medio, que había encontrado en ese país oportunidades para hacer lo que se le ocurriera, y después llegó la Gran Depresión, y hubo toda una generación de autores que se refirieron a esos momentos de euforia, que se llamó después la generación perdida. Un apodo, un nombre que aparentemente la escritora Gertrude Stein, gran amiga de Ernest Hemingway, y que usted vio representada en Medianoche en París, entre otros grandes intelectuales del momento. Yo ya había leído libros de John Dos Passos hace muchísimos años y me había olvidado un poco. Y a raíz de que revisamos el libro, o les comenté el libro de Hernán Díaz, quise volver sobre los pasos de algunos de esos autores de la llamada generación perdida. ¿Por qué se llamó así? Bueno, hay varias razones o varias interpretaciones. Primero, porque fueron jóvenes que estuvieron durante la Primera Guerra Mundial. Segundo, porque esa situación que se vivió en Estados Unidos los desconcertó tanto, y todos escribieron sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos y en Europa. Muchos de ellos fueron a la guerra, volvieron y así volvieron también. John Dos Passos, un autor de origen o de ancestros portugueses, por eso se llama Dos Passos, escribió una trilogía maravillosa sobre el antes, el durante y el después de la Primera Guerra Mundial, entre otros tantos libros. Y uno de ellos es Paralelo 42. Y cuando yo lo revisé hace poco tiempo, y ahora estos días también, antes de comentarlo, yo dije, ahora me doy cuenta de dónde Hernán Díaz sacó material para inspirarse para hacer su libro Fortuna, que ha sido el ganador del último premio Pulitzer, y que él narra también las circunstancias de un hombre que, surgido de la nada, quiere posicionarse en la sociedad y entonces apela a distintos recursos. El personaje, pero también el autor, Hernán Díaz,
hace una variante dentro de los narradores de la historia, de una misma historia. Es algo parecido a lo que hiciera John Dos Passos en esta trilogía que tiene este título, Paralelo 42, 1919, y después Manhattan Transfer. Es decir, se toma una circunstancia especial, hay varios protagonistas y cada uno va describiendo las cosas a su manera. Intercalado todo eso, en el caso de John Dos Passos, por momentos o fragmentos de la historia del momento de comienzos del siglo XX y por algunas reflexiones que se hace cada uno de los personajes. Y algo muy interesante que descubrí es que en el paralelo 42, a lo largo de todo el globo terráqueo, han estado los lugares donde más han aportado a la historia del pensamiento universal. No solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y en Oriente. Hay que hacer un repaso de la historia para ver todo lo que sucedió durante muchos siglos en todos esos lugares habitados por el hombre que son el paralelo 42 en la parte norte. No estoy hablando del paralelo 42 en Argentina, estoy hablando del paralelo 42 en el hemisferio norte. Es muy interesante y además John Dos Passos, a través de este libro, también nos habla de cómo tuvo que el inmigrante recién llegado a tierras americanas hacerle frente a situaciones adversas hasta finalmente triunfar. Usted sabe que hubo un momento en la década del 20 en los Estados Unidos en que floreció todo, sobre todo la industria, el comercio, y después todo derivó en la Gran Depresión, pero como ya también lo hemos dicho, todo eso pudo superarse. ¿A través de qué y cómo? Bueno, llegó la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión primero. En fin, fue difícil. Todo el siglo XX fue muy difícil. Y por eso ahora estamos transitando el 21 de la manera en que se está transitando. Bueno, dejo a John Dos Passos por ahora y me voy al libro de Antonio Muñoz Molina que se llama Tus pasos en la escalera. Me encantó, Muñoz Molina me gusta mucho, es un tanto escéptico, un hombre con una carga de tristeza en su haber que no la puede disimular. Hay cierto escepticismo, pero hay mucho deseo de amar a la humanidad. Sobre todo él está muy relacionado íntimamente, completamente relacionado con el espíritu de su esposa en la vida real, que es una escritora, una catedrática de fuste que se llama Elvira Lindo. Bueno, aquí él de alguna manera narra las circunstancias que vivió en Estados Unidos, donde estuvo 10 años viviendo en Nueva York como director del Instituto Cervantes, mientras daba clase en algunas universidades, y después de golpe quedó sin ese trabajo y se trasladó a Portugal. Y este libro es de alguna manera una ficción y una autobiografía sobre cómo él transitó esos meses en que tuvo que dejar los Estados Unidos mientras su esposa iba preparando su traslado, porque ella también daba clases en colegios universitarios, y él tuvo que afincarse o ubicarse en Lisboa, y allí la esperó con ansiedad, no exenta de tristeza, porque es un hombre que evidentemente no puede estar solo. Y de él tuvimos algunas muestras de libros entrañables, como Sefarad, por ejemplo, La Noche de los Tiempos. Un hombre que ha dado clases en las mayores universidades del mundo, no ganó el premio Nobel todavía, no sé si ya
puede llegar a ganarlo, creo que no, ya pasó su momento de gran esplendor, pero sigue escribiendo de la misma manera de siempre, que siempre. Es decir, él hace unas semblanzas de lo colectivo para ir a lo individual y va de lo individual hacia lo colectivo. Narra circunstancias históricas de su país y del mundo, lo hace con una gran profundidad, una gran sensibilidad y bueno, es uno de mis autores favoritos. Sobre todo después de haber leído Sefarad, me di cuenta que estaba ante una pluma en lengua española mayor. Ese es uno de los libros que les he traído hoy. Y el otro, el tercero, es de la autora argentina Silvia Iparraguirre y se llama Clases de Literatura Rusa. Es una recopilación de algunas clases que ella dio sobre literatura rusa hace algún tiempo en Buenos Aires. Ella fue la esposa de Abelardo Castillo, recuerde, yo ya he hablado de ella en otros programas, autora de Tierra del Fuego, autora de Encuentro con Munch, autora de Antes de que desaparezca. Es una grande de las letras argentinas, quizá por su modestia no ha trascendido, no ha sabido posicionarse de otra manera, pero entre las autoras argentinas del momento, clásicas o más convencionales, sin entrar en algunas nuevas y modernas que están de gran moda, Silvia Iparraguirre es una grande. Y aquí ella habla cómo en 1800 y pico, autores rusos que después trascendieron de manera universal, se dieron cuenta de que hasta ese momento no se había desarrollado la literatura en ruso. Es decir, el 90% de la población rusa era campesina. Vivía en condiciones bastante infrahumanas. Y el 10% pertenecían a la nobleza, dueños de grandes latifundios y hablaban en francés. Entonces, el primero de ellos en darse cuenta de lo que había sucedido, con mucha vergüenza, porque evidentemente él se dio cuenta de que eso no podía seguir siendo, convocó a un grupo de amigos y a un grupo de nobles que estaban dándose cuenta de lo que sucedía en ese gran país y se decidieron a armar una literatura rusa. Pushkin fue el primero y él, por ejemplo, en 1824 dijo que era una vergüenza que no hubiera una literatura rusa y que sí se leyeran todos los libros en otros idiomas. Cuando decía otros idiomas era en francés, porque la aristocracia y la nobleza y los acomodados hablaban francés. Usted ya lo sabe, San Petersburgo y todo eso. Después de Pushkin llegó Gogol. Gogol que siguió dándole otra mirada a lo que fue la naciente literatura rusa. Después llegó Dostoyevsky, después León Tolstoy y finalmente todo cerró con Chekhov. Es decir, durante un siglo y 10 años, desde 1800 hasta 1910, en que muere Tolstoy, se creó, se formó lo que se llama ahora el siglo de oro ruso, en la literatura rusa. Y todo eso lo narra de una manera maravillosa, atrapante, esta gran autora que se llama Silvia Iparraguirre, una mujer con una cultura muy profunda, una mujer donde no solamente ella traslada lo que dio en esas clases sobre literatura rusa, sino que también hace alusión a ciertos momentos de su vida, junto a Abelardo Castillo, que fue su esposo hasta la muerte del escritor,
habla sobre o se refiere a algunos grandes literatos, entre ellos, por ejemplo, Virginia Woolf, que hablaron sobre ese renacer o ese advenimiento de la literatura rusa durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Un libro que me pareció y que lo releí porque me pareció realmente estupendo. Aprendí mucho de ella. Esas clases de literatura rusa me vinieron muy bien porque uno tiene los datos a veces muy desperdigados. Y bueno, ella se ocupó en reunirlos y en darnos un libro que es impagable. Clases de literatura rusa de Silvia Iparraguirre, uno de los autores que hoy le estoy recomendando. Recuerde, no todo es cine, también hay teatro, también hay literatura y tantas otras manifestaciones que hay dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Le pido que se suscriba, apóyeme, por favor, porque así podemos seguir adelante. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Vamos a seguir en esto, que lo hacemos por ahora 2 veces a la semana, usted ya sabe, los miércoles y los sábados tenemos aquí nuevo material. Yo me esmero para que todo esté prolijamente hecho y junto a Gustavo, que está detrás de la cámara, hacemos las cosas de la mejor manera posible dentro de nuestras posibilidades. Suscríbase, deme like y bueno, será hasta cualquier momento en que seguiremos hablando de todo lo más importante que encontremos dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Un beso grande para todos. Chao.